Ok. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos en esta ocasión acompañando aquí en su oficina, recibidos por el senador Juan José Jiménez Yáñez, senador de la República por Querétaro, y bueno, hoy en su desempeño allá en el Senado de la República por la fracción parlamentaria de Morena. Senador, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Facundo, aquí en tu casa. La casa de enlace aquí en Querétaro, aquí en Carretas, tienes tu casa. Saludamos a tu auditorio, por supuesto. Gracias, senador, muy amable, muchísimas gracias. Fíjense que justamente hace algunos días cuando se concretó la entrevista, que mucho te agradezco, senador, porque sé que la agenda siempre es muy grande, muy extensa, pero pensaba en que a lo mejor el senador conoce evidentemente los 18 municipios del estado, pero quizás en algunas comunidades la gente no lo conoce a Juan José Jiménez Yáñez. ¿Qué decirles a quienes no te conocen? ¿Quién es Juan José Jiménez Yáñez? Bueno, mi historia personal ha sido una historia de trabajo constante y permanente. Nosotros hace un par de décadas incursionamos en el ejercicio público, político, ¿sí? Social, de una manera permanente. La verdad es que a lo largo de todos estos años hemos generado muchos amigos en el territorio, en las diferentes posiciones que he tenido la oportunidad de encabezar. En su momento fui presidente delegacional, después diputado, inicié siendo representante de casilla en algún momento, presidente de sección en algún otro momento. Conocemos perfectamente la parte estructural en el ejercicio político. Venimos a manos de la clase popular. Yo me desarrollé, nací en Querétaro. Queretano de nacimiento. En el Sanatorio Mariano, ahí en Ezequiel Montes. Okay. Hace ya 43 años. Mi vida la desarrollé en la colonia Casablanca, ahí sobre Constituyentes, al lado del Hotel Casablanca, que en aquel momento era el más emblemático en Querétaro. Mis padres son queretanos, mi mamá es de Amialco, mi papá de Querétaro, mis abuelos por parte de mi papá son de Huimilpan y mis abuelos por parte de mi mamá son de Amialco. Entonces, somos queretanos de toda la vida, nos desarrollamos en las clases populares. Soy arquitecto de profesión, es algo que me gusta mucho, la parte creativa, la parte del diseño, la parte de la organización, la parte de los modelos que nos llevan a un resultado. Toda esa parte me gusta mucho y eso lo pudimos implementar en el ejercicio político. Le pudimos dar un método distinto porque generamos un modelo político organizado, pero enfocado a dar resultados. Y en todos nuestros ejercicios que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, dentro de estas últimas 2 décadas, hemos podido implementar y hemos dado buenos resultados. Cuando fui diputado del 6º distrito de la administración 2009-2012, hicimos cosas muy interesantes. Nadie apostaba que nosotros pudiéramos lograr el triunfo en ese distrito. Sin embargo, así fue. Hicimos un movimiento social muy importante donde la gente jugó un papel fundamental y tuvimos que dar una respuesta contundente a eso durante nuestro periodo como diputado, que fue del 2009 al 2012, donde yo fui presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en aquel entonces. Sacamos el Código Urbano, el nuevo Código Urbano, y es el actual vigente, después de no tener ninguna reforma sustancial en los últimos 20 años prácticamente. Pero no solamente eso, logramos hacer una buena sinergia con el gobernador en turno en aquel momento. La verdad es que traemos un equipo territorial muy competitivo y logramos hacer muchas gestiones en nuestro distrito. De hecho, le cambiamos el rostro a nuestro distrito. Nuestro distrito tenía muchos asentamientos irregulares y hoy prácticamente pues ya quedan muy pocos. Que es una limitante para quienes viven ahí, ¿verdad? De pues servicios, de... Es fundamental porque ahí está la calidad de vida. En aquel momento había muchos asentamientos que no tenían agua potable, drenaje, energía eléctrica, banquetas, guarniciones, y eso generaba focos delictivos muy importantes. Entonces nosotros nos pudimos organizar de tal forma territorialmente con los equipos territoriales que pudimos ir haciendo los ejercicios y hacíamos los planteamientos de los proyectos, los presentábamos al Ejecutivo, y el Ejecutivo, en la dinámica que éramos un equipo muy organizado, nos empezó a palomear y empezamos a hacer muchas obras. Hicimos una obra muy importante en aquel momento y vale la pena mencionarla, lo que es la prolongación de Pasteur, que hoy se llama Avenida de las Torres, de lo que es la colonia azteca, Alegramiento Sur Poniente.
pues era una obra que costó 17 millones y medio de pesos. Entonces la planteamos con el ejecutivo y la verdad es que digo, bueno, dije, oye, es muy complicado, pero le planteamos el porqué de la obra, en qué iba a beneficiar a la ciudad, a cuántos ciudadanos, cómo transformamos la calidad de vida de las personas que estaban ahí, y nos palomeó y nos hizo la obra. Los estudios nosotros los hicimos y ya después vino la parte técnica, pero llevamos la información necesaria. Recuperamos la unidad deportiva José María Truchelo, que estaba en posesión de los Gallos Blancos toda la unidad, y bueno, recuperamos una parte para la sociedad porque necesitamos fomentar el deporte. También una obra muy importante, fueron también alrededor de 7.5 millones de pesos. Y esto le sumamos agua potable, drenaje, banquetas, guarniciones que se hicieron en todo el distrito. Transformamos la calidad de vida de mis representados, ¿no? De quienes confiaron en su servidor para que pudiéramos representarlos en el Congreso. Entonces, quedamos muy satisfechos, hicimos un ejercicio muy interesante. Hay un buen sabor de boca, trabajamos durante los 3 años. Yo recuerdo en aquel momento porque los diputados logramos que nos dieran una bolsa de 3 millones de pesos, fíjate, eso es muy interesante. Creo que todavía sigue vigente, no sé cómo lo apliquen, pero nos daban 3 millones de pesos en cada ejercicio anual. Ajá. Para que no nos daban a nosotros en efectivo, sino nosotros podíamos disponer de 3 millones de pesos, ¿sí?, del presupuesto estatal, para que esos 3 millones de pesos los invirtieran en una obra social. Que ustedes definían hacia dónde. De gestión de los diputados. Entonces yo recuerdo que estaba terminando un periodo en el 2012 y había una colonia que no atendían mucho, que es Vista Alegre, aquí la que está pegada al famosísimo Q. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, pues nadie los atendía, primero porque pues era una zona de clase media hacia arriba, pero tenían unas grandes deficiencias en vialidades y nadie los atendía. Entonces, ese último año de gestión yo invertí esa gestión que me correspondía como diputado del 6º distrito, que la aplicaran ahí y les pusieron sus vialidades de empedrado, con mezcla, y remodelaron esas calles. Se quedaron muy contentos, pero se sorprendían porque estamos a punto de terminar nuestro periodo y nos decían que ¿por qué estamos trabajando? Y dije, pues es que es nuestra función, trabajar. ¿Aspiras a algo más? A nada, pero simplemente cumplimos con esa responsabilidad. Entonces, son de las cosas que nosotros hemos logrado y ha sido un largo camino de trabajo y de esfuerzo, pero entendemos precisamente que ser un representante popular, trabajar para aquellos ciudadanos que muchas veces no tienen voz. Claro, senador, ¿en tu familia solamente tú te dedicas a la política? Sí, soy el único que se dedica a la política. Tengo 3 hermanas, un hermano. Ajá. Mis papás aún viven, tienen 80 años. Ah, mira, ¿sí? Qué bien. Y yo soy el único, la oveja negra de la familia. ¿Y por qué decidiste incursionar en la política? ¿Qué te movió? ¿Qué te generó esa inquietud por la política, senador? El contexto en el que yo me desarrollé. Fíjate que yo viví muchas carencias y deficiencias y muchas veces el maltrato de las administraciones. Y eso genera impotencia. Y la única forma en la que yo entendí que podíamos transformar las cosas era participando. Y participar de manera organizada socialmente, pero para poder generar cambios sustanciales teníamos que hacer un ejercicio político. Y parte de lo que nosotros pudimos transformar a lo largo de esto es formar parte de los congresos, donde está la representación, donde se generan los marcos jurídicos, que es lo que nos da un equilibrio social. Lo hicimos en el Congreso local y lo estamos haciendo hoy en el Senado de la República. Entonces, este tipo de cosas nos ha permitido tener la fuerza y la inquietud y muchas veces la resistencia, porque no es un camino ni fácil ni sencillo, pero de seguir adelante porque entendemos que nosotros representamos muchas voces, muchas personas que a veces son reprimidas o a veces son lastimadas y no pueden defenderse de cierta forma. Yo lo viví en carne propia en algún momento y por eso nosotros decidimos participar, pero disciplinadamente, ¿no? Hemos hecho un ejercicio disciplinado, pero también ha sido un camino con muchos desafíos donde tenemos que picar piedra constantemente, ¿no? Y sin embargo nos hemos abierto paso. Creo que hemos avanzado, me han acompañado a lo largo de estas 2 décadas amigos que han entendido cuál es el ejercicio y hemos podido ir generando una sinergia importante y hemos dejado precedente y hemos hecho cambios importantes en nuestra localidad, ¿no? En Querétaro, que es lo que nos importa a nosotros. ¿Ha sido difícil la política? Siempre será un tema complejo, siempre lo será porque es un tema en donde se transitan y se contrastan muchas ideas, ¿no? Y esas ideas dependen cuál sea tu entorno y hacia dónde estás mirando. Hoy, algo que nos identifica mucho con el gobierno federal y por eso formamos parte de esto cuando nos hace la invitación, es la justicia social.
Sí. La justicia social es parte fundamental de lo que nosotros hoy representamos y de lo que hacemos, ¿no? Entonces, vivir todas estas situaciones nos lleva a un punto en el que podamos llevar a la mesa la justicia social, la justicia para todos, ¿sí? Sin distinciones. Sin distinciones. Porque luego hay quienes favorecen más a quienes son de su grupo, de su partido, y siendo ya, por ejemplo, senador de la República o diputado, pues es para todas y todos. Es correcto. Es bien importante entender la posición que nosotros tenemos y lo que representamos, ¿no? Y el presidente ha sentado directrices muy importantes y eso tiene que ver con corrupción cuando no lo hacemos correctamente o beneficiamos a algunos cuantos, ¿no? Eso inclina la balanza. La justicia social habla de que todos seamos tratados bajo el mismo marco jurídico sin distinción. Te pongo un ejemplo, y este es bien interesante porque acaba de suceder la semana pasada. ¿Sí? Hay restricciones por el tema del COVID en Querétaro. Lo entendemos porque es un tema importante. Tenemos que cuidar la salud y tenemos que cuidar las medidas que han marcado las autoridades sanitarias. En Querétaro se aprueban ciertas reglas, en el Congreso se publican en la Sombra de Arteaga, para restringir la movilidad, ¿sí? Y poner ciertas características de distanciamiento y la utilización del material que nos permita no adquirir el virus, que es el cubrebocas o la mascarilla, y prohibir las reuniones multitudinarias o familiares. Y sin embargo, por ejemplo, el fin de semana vimos que el gobernador hizo una carnita asada violentando las propias reglas que él ha puesto, ¿no? Entonces es un doble discurso que a las personas que venimos emanadas de la clase popular no nos simpatiza ni nos agrada, porque la ley debe de ser igual para todos los ciudadanos, incluyendo al Ejecutivo del Estado. ¿Cómo ves hoy a Querétaro en esta contingencia sanitaria justamente, senador? Mira, yo creo que estamos viviendo momentos complejos en el tema sanitario, algo que nos está afectando a nivel mundial y que no estábamos preparados para ese tema. Nosotros hemos planteado desde aquí, desde el Senado de la República, varias iniciativas. Primero, vimos que la Federación abordó de una manera el tema del COVID y el Estado abordó de otra manera el tema del COVID. Sí. Entonces, hemos planteado nosotros una iniciativa de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para cuando se presente este tipo de casos. ¿Por qué? Porque en la descoordinación se empiezan a presentar problemáticas que son muy graves y que son muy sentidas. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasó en Querétaro? Cuando Querétaro cierra la economía, la cierra un mes y medio, para ser precisos, un mes con 12 días antes de que la Federación lo determine. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Cuando todavía no estábamos en cuando apenas estábamos en fase 1, ¿sí? Y todavía no se cerraba la economía a nivel federal, Querétaro tomó una decisión, ¿sí? Dentro de su autonomía, pero sin entender la problemática o el por qué la Federación estaba planteando algunos esquemas de que pudiéramos aguantar más tiempo. Y te voy a explicar. Entonces, Querétaro se cierra un mes, 12 días antes, y lo primero que empieza a afectar es la economía. Si bien tenemos el problema del tema de salud, pero también tenemos el tema del problema económico. Y en el momento que se desbalancea esto, se empieza a generar un conflicto. ¿Qué sucede hoy en Querétaro? Vemos situaciones complicadas porque hay personas que vivían al día, sobre todo los comerciantes, fíjate, porque han venido aquí personas a plantearnos situaciones de que no los dejan trabajar y que pues no pueden trabajar. Sí, si hoy no trabajan, mañana se complica. Ellos no trabajan en el gobierno estatal, en el gobierno federal, donde tengan su sueldo garantizado cada 15 días, ¿me explico? Entonces ellos tienen que salir a trabajar. Tenemos que entender que ese es un tema importante. Hay familias que viven al día. Si bien tenemos que entender que hay un tema de salud, tenemos que ser conscientes de que tengan que tomar las medidas, orientarlos, capacitarlos y guiarlos para que sigan en su rutina económica cuidando los aspectos sanitarios que se han marcado. Hay temas que no podemos parar de tajo porque se vuelven problemas sociales más complejos. Te doy un ejemplo, lo que pasó en Jalisco con Giovanni, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué hace? El Estado restringe, reprime, ¿sí? Y resultan estas cosas. Nosotros ya lo veníamos alertando mucho antes de que esto sucediera, que no es el camino. El camino no es restringir, no es reprimir.
El camino es orientar, es capacitar, es guiar, ¿sí? Es capacitar lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque es un tema con el que vamos a vivir por lo menos el resto del año y nosotros no sabemos si por el año que viene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No podemos parar todo el factor económico porque al final vamos a entrar en una crisis que va a ser más grave que el propio tema de salud. Entonces, entendemos que son dos situaciones que se tienen que ir balanceando, siendo responsables en cómo lo planteamos. No podemos tomar decisiones unilaterales, nada más sí porque sí. Y entendemos las diferentes posturas, pero también hay que entender la problemática nacional. Tenemos más de 70 millones de gente pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que vive al día, ¿sí? Entonces, la economía en Querétaro tenemos alrededor de 20,000, ¿sí?, comerciantes, y de ahí sus familias, multiplícalo por el número que te agrada, ¿sí? Entonces, que viven al día, ¿sí? Taxistas, albañiles, obreros, personas que viven al día, ¿sí? Eso lo tenemos que entender. Entonces, sí los podemos mandar a su casa y luego el gobierno del estado saca un programa donde dice que le van a apoyar con cierta cantidad por única ocasión o con una despensa por única ocasión, cuando este problema ya se agravó y estamos entrando en el tercer mes. Estamos hablando de casi 90 días. Entonces, para que te des una idea, y aquí se adelantó y se anticipó el tema. ¿Qué es lo que sucede? Golpea la economía y de repente quieren culpar a la federación por temas que no se están tomando decisiones correctas, porque no hay ni planeación, ¿sí?, ni visión con respecto a lo que estamos viviendo. Por eso planteamos esto, planteamos que se puedan coordinar los gobiernos estatales con la federación y que la directriz se les ponga a la federación, porque al final del día es el marco general de la república, ¿no? Entendiendo y respetando la autonomía de los estados, por una parte. Claro, por supuesto. Oye, senador, a mí me gustaría mucho que las personas que te están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales conocieran también un poquito más el lado personal de Juan José Jiménez Yáñez, senador de la República. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué deporte practica? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué hace cuando no está en la política? Mira, mi pasaporte favorito fue durante muchos años el básquetbol y lo practiqué. Es algo que me gusta y me apasiona. Hoy corremos, nos gusta porque nos relaja, porque podemos dilucir muchas cosas en el camino. ¿Qué distancia normalmente? Fíjate que he corrido 21 kilómetros. Okay. ¿Sí? Entonces le he variado a 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 14, 13. Supongo que el equipo te acompaña ahí a la carrera. Lo estamos poniendo en condición porque andan un poquito fuera de condición. Sí. Ellos tienen otros entretenimientos. Yo los respeto mucho. Pero bueno, me gusta mucho el deporte, me gusta el básquetbol, por supuesto, me gusta correr. La verdad es que es algo que me mantiene en equilibrio. Sí. Y son de mis pasatiempos favoritos, ¿no? Obviamente hoy mi agenda me demanda muchas situaciones más. Te absorbe mucho la responsabilidad, ¿no? Sí, porque es una dinámica diferente a estar en lo local, estar en el estado, que tú puedes organizar tu agenda, a tener agenda aquí en Querétaro, a tener agenda a nivel federal, en los traslados y los movimientos. Se generan situaciones ahí un poquito complejas y pues los pequeños espacios que tenemos tratamos de correr. Hoy ya no juego básquetbol, pero sí trato de mantenerme saludable, y correr ha sido un buen ejercicio para mí. Que además en la política también es una carrera, ¿no? Y de resistencia. Fíjate que sí, yo recuerdo mucho un maestro en mi carrera en la Facultad de Arquitectura, hizo una frase que me quedó para toda la vida y la verdad es que la practico todos los días, y decía: jóvenes, esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Sí. Y la política tampoco es de velocidad, es de resistencia, y yo creo que es un tema que también tiene que ver con la personalidad, porque además no solamente es un ejercicio político, es mi vida personal. Y ahí le ponemos toda la pasión y todo el empeño, porque es a lo que nos dedicamos. Y lo hacemos con mucho gusto y con mucho ahínco. Yo creo que el político pues destina mucho tiempo para resolver asuntos de otras personas. ¿Y la familia cómo está? ¿Cómo va la familia? Tengo una familia maravillosa. Mi esposa Verónica, tengo 2 hijos. Mi hijo Diego va a cumplir 20 años. Y mi hijo Tristán, que acaba de cumplir recientemente 12 años. Tengo 2 varones en casa. La verdad es que tengo una esposa maravillosa que ha podido entender lo que hago y lo que demanda y el tiempo que requiere lo que hago, y siempre me han acompañado. Entonces son mi fortaleza, son mi solidez, y la verdad es que son mi inspiración también y mi motor en esta vida. ¿Te gustaría que alguno de ellos o alguno de ellos está ya así como interesado en la política? Ni a mi esposa ni a mis hijos les interesa.
¿Y eso para ti es bueno? ¿Es buen indicador o es malo? Yo creo que en la vida las personas debemos hacer lo que nos apasiona. Y yo siempre voy a ser respetuoso de eso para con mis hijos. Ellos van a hacer lo que a ellos les apasiona. Entonces a mí me apasiona lo que hago, me apasiona hacer un ejercicio político, me apasiona crear y modificar mi entorno para bien. Y es algo en lo que yo estoy empeñado, es mi realización personal. Y yo en su momento, cuando ellos tomen su decisión, los voy a apoyar en su realización personal. Si alguno de ellos llega a interesarse en lo que yo hago, pues me va a dar mucho gusto, por supuesto. Y si no, lo vamos a respetar y los vamos a apoyar en lo que ellos decidan. Hasta el momento, ninguno de los dos dice, a ver, papá, aquí quiero incursionarle, quiero ser Ninguno de los político. dos. Hoy los dos estudian y están concentrados en el tema. Y de política no quieren saber nada, como muchos queretanos. Qué bueno. ¿Es apasionante para ti lo que haces, la política? Totalmente. Yo te decía hace rato, es mi pasión y es mi vida personal. Imagínate, todo el tiempo que le dedico es porque me gusta, porque me apasiona. De manera contraria, no lo podría hacer, yo creo que sufriría. Sí. ¿No? Y aquí tenemos de todo tipo de momentos. Tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de estrés, tenemos momentos de tristezas y tenemos momentos de victorias y de derrotas. Pero es algo que nos va formando, que nos va dando temple, que nos va dando personalidad, que nos va fortaleciendo en el camino, ¿no? Y también nos va haciendo madurar en todo este proceso. Y empezamos a valorar, en mi caso personal, a valorar a las personas, a valorar a mi familia, a valorar lo que hacen, ¿no? Y a respetar eso, por todo el contexto y el panorama que yo puedo ir teniendo a lo largo de todo este ejercicio. Tú inicias de alguna manera tu carrera política en otro partido, diferente al que hoy estás. Platícanos un poquito, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo arrancaste en la política, senador? Yo te decía que inicié siendo representante de casilla, sí. Después fui presidente de sección, después fui subsecretario de Asuntos sin Importancia de ese partido político. Ajá. Después fui presidente delegacional, posteriormente fui diputado, después fui presidente del partido, fui dirigente de un sector y ahí concluimos. Ya no coincidimos en ese momento quienes figuraban y hacían política en los partidos, ya no pudimos coincidir en las ideas. Okay. ¿Qué fue lo que detonó tu salida de ese partido? Que la democracia se perdió, ¿sí? La democracia interna del partido se perdió y por ende también esa parte de justicia social que enamorábamos, ¿no? Uh-huh. Yo de repente lo comparto con algunos amigos que han cuestionado mi tema en Morena, no solamente de los de afuera, sino también de los de adentro. Okay. Y yo lo que planteo es que aquí hoy la justicia social llegó, y llegó para quedarse, ¿no? Y nosotros hemos sido ejes articuladores en el Senado de la República para cimentar las bases de ese nuevo modelo social, económico y político en la nación, y que sin duda en el futuro estará inscrito en los libros de historia y en lo que probablemente tus hijos, tus nietos van a estudiar. Nosotros hoy somos parte de ese movimiento y lo hacemos con mucha dignidad, con mucho orgullo, con mucha pasión y con mucha determinación, porque creemos en ello, creemos en la justicia social. Oye, senador, ¿y fue así directa tu visión de ver a Morena o viste algunas otras opciones, alternativas, o alguien te invitaba a otro partido? No, fíjate que hay partidos en los que yo no pudiera estar, porque tengo una profunda ideología bien cimentada, de lo cual yo me he nutrido a través de los años. Y el tema de Morena, cuando me hace la invitación del presidente, por supuesto que la tomo, porque además tiene y representa muchas de las cosas que yo busco. Formamos parte de una misma corriente ideológica y eso hace que nos identifiquemos, y también hace que me identifique con él su lucha, su perseverancia, su pasión y su inagotable esfuerzo en un ejercicio político por una transformación real. Eso me identificó mucho y la verdad es que si antes yo lo miraba a lo lejos, hoy lo veo y puedo decir que en este momento se ha ganado mi respeto por la forma de hacer un ejercicio político. Y ante un embate con un adversario que es frontal, que es artero, que es marrullero, fuerte, ¿no? Y no me queda más que ver un hombre que se mantiene firme en las convicciones, luchando
por transformar un modelo que nos ha causado muchas afectaciones a todos los mexicanos. A veces no se entiende de fondo porque es mucho más profundo, pero la historia está ahí y no miente. Entonces hoy tenemos 125 millones de mexicanos y hablamos hace ratito que alrededor de 70, 80 millones de mexicanos están en pobreza. Y eso es un tema grave, ¿sí? Y podemos hablar cuáles son las oportunidades que tiene México en un territorio tan vasto como el nuestro, donde no se han podido aprovechar las riquezas y no se ha podido equilibrar el dinamismo social. Entonces esa parte nos ha nutrido mucho y por supuesto que transitar de un lado a otro no fue fácil. Primero porque nuestra cuestión ideológica es profunda y segundo también entender que para que esto pueda cambiar tenemos que transitar. Por eso hoy tenemos un presidente distinto a las fuerzas políticas que habían gobernado este país, porque había que transitar hacia un modelo con una visión diferente, con una visión y una perspectiva más amplia, pero con un beneficio nacional, ¿sí? Que es el debate de hoy, entre los intereses de unos cuantos, ¿sí? Y el interés nacional, el interés de las mayorías. Entonces, en ese debate de ideas está hoy la nación, está hoy la administración del presidente, está hoy el Senado de la República, y en ese mismo contexto está el debate que tienen que venir a las entidades federativas, que estarán en juego 14 entidades federativas el próximo año. Entre ellas Querétaro. Entre ellas, por supuesto, mi querida tierra, Querétaro. Oye, senador, estar justamente en el Senado de la República es un espacio como un semillero de gobernadores. ¿Cómo te has sentido? Eso dicen. Sí. ¿Cómo te has sentido en el Senado de la República en este desempeño legislativo? Pues mira, me he sentido muy bien. La verdad es que en mi entrada tuve un buen acogimiento. Me recibe muy bien mi coordinador Ricardo Monreal, un hombre que la verdad respeto y estimo. También se ha ganado mi estima personal porque es un hombre que también viene emanado de una lucha profunda. Quien conoce sus orígenes entiende esta causa y también me identifico. Hemos logrado hacer una muy buena amistad y me ha dado la oportunidad de colaborar al interior de la bancada con diferentes actividades y hemos salido adelante con ellos. Entonces, la verdad me sentí muy bien. Yo cuando llego al Senado, pues conocía a pocos senadores y no tan profundo, y hemos generado hoy buena amistad. Creo que la misma dinámica nacional nos ha podido unir, nos ha podido fortalecer y ha podido hacer que las amistades crezcan hacia el interior, porque además respaldamos un modelo de gobierno en el cual creemos todos, ¿no? Liderados por Ricardo Monreal, que es un hombre con mucha experiencia, que ya fue gobernador, que fue tuvo una delegación en la Ciudad de México, que ha sido 3 veces senador, que ha sido 3 veces diputado federal. Es un hombre que tiene 40 años en el ejercicio político y que ha estado siempre en la parte opositora. Hoy gobierno demuestra que toda esa parte opositora en la que él estuvo le trajo una gran experiencia, y lo que a él le hicieron cuando era oposición, que lo atropellaban y que lo mayoriteaban, hoy no lo hace. Es un hombre que ha adquirido esa madurez y tiene un diálogo con las diversas fuerzas políticas. En el Senado ha respetado a las diversas fuerzas políticas, les ha dado la oportunidad de expresarse y de poder llegar a acuerdos, y eso habla muy bien de él, me parece, cuando en otros escenarios él no lo tuvo. Entonces eso me parece que es un tema de ser magnánimo en ese sentido. Y bueno, estamos bien, hemos hecho un buen ejercicio, hemos sacado reformas muy importantes, ¿sí? Y hemos tratado de construir la mayoría en consensos. La mayoría de las reformas estructurales han sido consensadas y han sido empujadas por la mayoría de los senadores. Quien estudia medicina, pues quiere ser médico. Quien estaba estudiando arquitectura, pues quiere ser arquitecto. Tú ya eres arquitecto. Y ahora en la política, ¿qué más te gustaría, senador? Pues me encanta hacer un ejercicio en el que podamos aportar bienestar a los demás. Y yo creo que las diferentes posiciones nos dan esta oportunidad. Hay posiciones donde no podemos hacer mucho y hay posiciones donde podemos hacer más. Nosotros aspiramos a posiciones donde podamos hacer más. Si me preguntas específicamente en el tema de Querétaro, sí veo a Querétaro, lo veo contundentemente, y por supuesto que en algún momento me gustaría encabezar la toma de decisiones que se hace desde la administración pública. ¿Te gustaría ser gobernador de Querétaro? Sí, por supuesto. Perfecto. Oye, senador, me gustaría que finalmente nos pudieras compartir así de manera muy breve alguna frase, algo que te llegue al pensamiento con algo que te voy a ir diciendo. Okay. ¿Sí? ¿Te parece? Adelante. Sí. México. Tierra de todos. Senado de la República. Oportunidades.
Andrés Manuel López Obrador. Visionario. Morena. Edificación. PRI. Caducado. Familia. Mi tesoro. Querétaro. Mi pasión. Gilberto Herrera. Amigo. Mauricio Curi. Adversario. Pancho Domínguez. Gobernador. Santiago Nieto. Amigo. El 2021. Desafíos y retos. Senador, ¿qué mensaje le das a las y los queretanos que te están viendo a través de nuestras redes sociales y cuando estamos justamente en la antesala por iniciar ese proceso electoral en donde estará en juego la gubernatura del estado de Querétaro? Que estamos viviendo momentos de desafíos y de retos, que tenemos que sumarnos en una visión de la transformación que queremos para nuestras familias, para nuestro entorno y tener claro el objetivo de hacia dónde vamos. Que se informen, que se sumen, que observen qué es lo que sucede en el acontecer político. Son momentos de cambio y de cambio profundo que nos va a dejar marcados a todos por igual, a quienes participamos, a quienes no participan o a quienes ven el ejercicio a la distancia, porque todo lo que estamos haciendo es en beneficio de los mexicanos y hoy ya dejamos muestra de eso. Yo les mando un saludo afectuoso diciéndoles primero que en el Senado de la República tienen un amigo, indistintamente de cualquier color con el que ellos se sientan identificados. Tienen un amigo porque mi deber es servir a los queretanos. En Querétaro hemos puesto Casa de Enlace, que son sus casas, y ponemos los servicios de esas casas a su alcance para que puedan acudir de ellos. Ahorita tenemos en Querétaro y tenemos en San Juan del Río. Ahí tienen su casa y ahí tienen un amigo y tienen las puertas abiertas permanentemente. Somos un equipo plural y somos inclusivos con una visión real de lo que hacemos en política, que es la justicia social. Perfecto. Senador Juan José Jiménez Yáñez, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu oficina, en tu Casa de Enlace. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tengan buena tarde. Les mando un fuerte abrazo. Amigas y amigos, muchas gracias. La entrevista con el senador de la República por Morena, senador de Querétaro, Juan José Jiménez Yáñez. Hasta la próxima.